En esta mañana es un gusto poder dirigirme a ustedes y traer un mensaje que es bien acorde con los tiempos que estamos viviendo y que como cristianos entendemos que la mejor noticia o la mejor información que nosotros podemos tener es aquella que está contenida en la escritura y que señala toda esta serie de eventos que la humanidad en general está atravesando. Hoy voy a tocar un tema de carácter escatológico que tiene que ver con lo que se conoce a la luz de la escritura como la tribulación. Y la tribulación significa apertura, en su traducción significa opresión, aflicción, persecución, angustia. Y todos estos términos nos conllevan a entender que la tribulación, aunque suele o se escucha de manera contradictoria, es la experiencia general de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y hoy quiero señalar en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3:12 lo siguiente, hasta el 13. Dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva fueron esparcidos y perseguidos. Señal evidente esta de que lo que acabo de indicar anteriormente, que es una forma piadosa de vivir en Cristo, el pasar por esta serie de circunstancias como el ser esparcido o el ser perseguido. En Hechos capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Recordemos que Esteban fue el primer mártir que fue asesinado cuando nace el movimiento para seguir a Cristo, y los judíos se oponían a esta nueva forma de fe que era por gracia, y había mucha controversia. Y Esteban, quien de manera lleno del Espíritu Santo habló acerca de esta verdad revelacional de la gracia recibida por medio del sacrificio de Cristo, muere a manos de los judíos, siendo apedreado, inclusive habiendo participado Saulo, quien luego se convertiría en Pablo, autor de muchas de las epístolas de 3 epístolas que contiene la Escritura, y que apasionadamente al encontrarse con Jesús entendió la forma y la manera en que el Señor nos estaba invitándonos a adorarlo en espíritu y en verdad por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Y esta persecución viene a ser un medio por el que Dios produce en el creyente un más excelente peso de gloria. Como lo vamos a poder ver en 2 Corintios capítulo 4, 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Señor mismo auxilia a los suyos
en todas sus tribulaciones y ellos serán finalmente librados de todas estas tribulaciones. Podemos ver que en el Salmo 46:1 dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero examinemos cómo Romanos capítulo 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Lo que significa que la tribulación y la angustia será parte de la vida del impío. Y quiero definir quién es un impío. Es un impío, es una persona que ha probado, ha conocido e incluso ha vivido y ha estado en medio de quienes practicamos la piedad, porque ha probado el don de la gracia y ha conocido la verdad de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de él trae salvación y una nueva vida al hombre. La impiedad es una práctica común en aquellos que después de haber conocido al Señor quieren establecer una forma de adoración a su manera, apartándose de la congregación, apartándose de la palabra, de la oración y de todo lo que el Señor establece en sus evangelios y en toda la escritura como una forma y estilo de vida del carácter cristiano. Sin embargo, podemos ver una contraposición entre la persona que es justificada por medio de Cristo y el impío y el pecador. Y vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1:6, que dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que te atribulan, y a ustedes que son atribulados dará reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Aquí vemos cómo hay una clara advertencia de quienes han conocido al Señor y desechan su camino, desechan su palabra. Dice acá que he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y también habla claramente y dice: y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Como podemos ver, la tribulación es un periodo claramente definido, donde Dios distingue los padecimientos del cristiano, pero también hace una acepción entre los que obedecen y los que no, ya que Él escudriñará las mentes y el corazón, y aún estando en medio de la iglesia y en medio del pueblo de Dios y habiendo conocido la gracia, se aclara muy bien en este versículo que Él pagará a cada uno según sus obras. Y como es necesario, una vez definida la tribulación, voy a definir lo que es la gran tribulación, que se conoce como un periodo de terribles juicios y que precederá inmediatamente a la gloriosa venida del Señor y coincidirá con el reino del anticristo. La expresión gran tribulación proviene del Apocalipsis, y en Apocalipsis 7:14 dice: pero las profecías hablan frecuentemente
de la época de inusitada angustia por el que pasará el mundo a final de los tiempos. Y vemos que al definir la gran tribulación, vemos que es un juicio que precede, es antes de la gloriosa venida del Señor, pero que también coincidirá con la manifestación inmediata del anticristo. Por lo que es muy importante estar velando en este tiempo, ya que son eventos seguidos uno tras otro, como lo aclara muy bien aquí la palabra. Daniel capítulo 12, 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertado tu pueblo, es decir, la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque allí estarán todos los que se hayan inscritos en el libro. Y debe ser tomado con sencillez y con calma, de que los eventos señalados en la palabra se cumplirán en los días establecidos y señalados por Dios, que es soberano y es todopoderoso, y que no nos corresponde a nosotros al desmontar la escritura señalar un día, una hora, porque eso está fuera de contexto y fuera de orden, ya que dice Jesús que ni Él lo sabe, sino el Padre que está en los cielos. Mas, sin embargo, las señales que venimos viendo cumplirse en toda la tierra son indicativos de principio de dolores y de que debemos estar alerta a esto que está señalando Apocalipsis, porque en él están contenidos lo que ha de acontecer en la humanidad. Y un versículo que encaja perfectamente en esta explicación o desmontaje de la tribulación, a diferencia de la gran tribulación, es el capítulo de Isaías 26:20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Es evidente, como se señala aquí, que Dios está mandando, antes de que acontezcan todos estos eventos, a que su pueblo entre en sus aposentos y cierre tras sí la puerta para esperar que pase la indignación. También dice que Él saldrá de su lugar a castigar al morador de la tierra por la maldad que han cometido contra Él. Y se descubrirá el derramamiento de la sangre que hay sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Es decir, todo saldrá a la luz y todo será manifestado, porque Dios lo habla en su palabra. Como ropa tendida al sol será el pecado de todos expuesto. Por lo tanto, es hora de lavarnos, es hora de limpiarnos, es hora de estar a cuentas con Dios, a fin de que cuando Él venga, nuestras lámparas estén encendidas y aún tengamos aceite de reserva para esperar al no. Y ya para ir cerrando las ideas, es inevitable, al tocar la tribulación, la gran tribulación y el día terrible de Jehová, o el día de Jehová, en Isaías capítulo 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos,
y se meterán en las cuevas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón del hombre, y se llenará de temor, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es decir, que no es un artificio o un fanatismo o un legalismo hablar sobre que Dios establecerá un tiempo donde ya el pecador no continuará cometiendo todo lo que ha venido haciendo, burlando lo que Dios ha establecido en su palabra, y como soberano y creador, Él nos habló. Hablemos un poco de Jesús cuando en Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos que Jesús, al igual que el profeta Daniel, relacionan el anticristo y la abominación desoladora con la gran tribulación, porque son días terribles y temibles que vendrán sobre la humanidad. Por lo que este tiempo de cuarentena, este tiempo de estar en casa, este tiempo de poder tener el privilegio de meternos a estudiar la palabra y examinar de manera detenida nuestra vida, son muy importantes para prepararnos para toda esta serie de eventos señalados y que sabemos los científicos, los antropólogos, los físicos y toda la humanidad sabe que la escritura se cumple, se cumplió y se cumplirá. Siendo la gran tribulación el desencadenamiento de la ira de Dios sobre el mundo, sobre un mundo culpable y para los moradores de la tierra, nosotros vemos que en Apocalipsis 11:10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas también habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, que aún viniendo todos estos juicios y enviando Dios a hombres que hablarían de parte de Él, el malvado que está en contra de la palabra de Dios y lo que Dios ha establecido, celebrará la muerte de estos profetas, como siempre sucedió y sucede. Mas sin embargo, dice más adelante, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo y siendo que la iglesia no es moradora, sino peregrina y extranjera en este mundo. Es evidente que todas las indicaciones pueden dar seguridad al creyente de que la iglesia no estará en la tierra durante la gran tribulación. Y por último, entendemos que Filipenses dice en 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. He decidido hablar acerca de este tema, ya que la noche está avanzada
y está pronto por amanecer. Se acerca la medianoche, donde el novio ha de venir y la iglesia está siendo procesada. La iglesia se le ha dado la oportunidad, y a los hombres, a la humanidad y al resto de todas las naciones, de ponerse a cuentas, de arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amigos, si escuchas este mensaje, entenderás que este es un mensaje totalmente realista, y aunque no lo entiendas por lo que estás viendo, te aseguro que lo vivirás y lo entenderás, porque Dios ha hablado claramente desde el principio hasta el fin. Quiero orar por todos los que han escuchado este mensaje, para que entren en una profunda reflexión, una introspección, es decir, una búsqueda en sí mismo de cómo está su relación con el Señor y cuáles son los tiempos que estamos viviendo y qué se avecina, porque esto es indetenible. Oro por fortaleza, oro porque los oídos sean abiertos y los ojos, y que toda venda caiga y que haya claridad en el corazón de toda la humanidad. Dios ha hablado insistentemente una y otra vez, esperando que toda criatura, toda su creación escuche, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un cambio de vida, a un cambio de estilo, a conocerlo a Él, o a lo que se llama en el original el arrepentimiento. Pido de ustedes, esperando que esta palabra sea de gran edificación, de reflexión y de cambio para todos los que la escuchan. Les bendigo en el nombre de Jesús y nos veremos pronto en el próximo mensaje.